y le agradezco a Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, que nos haya tomado la llamada. Y el presidente le preguntaron, usted ya lo escuchó, sobre el tema de que dijo que él iba a estar pendiente y que él iba a ver que no pasara nada en las elecciones. Evidentemente el INE respondió, porque es la autoridad electoral, no son las autoridades. Hace mucho que las autoridades en nuestro país, la Secretaría de Gobernación, etcétera, no son quienes organizan ni quienes vigilan las elecciones, es el Instituto Nacional Electoral. Hoy básicamente el presidente Ciro dijo que era como cualquier ciudadano, si constataba pues que se estaba cometiendo un delito, lo iba a denunciar. De todos modos, es inquietante porque finalmente, digamos, las elecciones ya se habían separado del gobierno. Así es, Denise, gracias, buenas tardes. Pues en efecto, lo que pasa es que sí hay una diferencia entre cualquier ciudadano y el presidente, entre cualquier ciudadano y los gobernantes. El principio de legalidad nos dice, lo que no está prohibido para cualquier ciudadano está permitido, y para los gobernantes y servidores públicos es al revés, lo que no te está expresamente permitido por la ley te está prohibido. El artículo 134 constitucional, que se reformó en 2007 después de pues el lamentable, digamos, conducta que tuvo el presidente Fox en 2006, claramente dice que los servidores públicos, los gobernantes, no deben ni opinar. Ya antes habíamos conseguido escindir la organización de las elecciones y la garantía del respeto al voto de las tareas de gobierno. Se sacó al presidente, se sacó al secretario de Gobernación y se crearon órganos autónomos especializados. Después, en 2007, se reforzó que no se podían meter ni opinando. Y entonces, pues esa es la obligación. El presidente, el papel que está llamado a jugar, de acuerdo a la Constitución, el próximo proceso electoral, es abstenerse de participar. Te comento que hace unos minutos acaba de sesionar la Comisión de Quejas del INE para resolver el asunto del BOA, ante una denuncia que presentaron distintos partidos, el PAN concretamente, respecto a si eso era propaganda electoral, y lo que se concluyó es que, bueno, sí se están usando, sí se usó a la mañanera para referirse a asuntos en los que el presidente no debe intervenir, señalar a partidos opositores y demás, independientemente de la falta de veracidad del documento aquel, y lo que solicitó el PAN fue emitir una medida cautelar contra el presidente. Como es un acto aislado e incierto de futura realización, se determinó que esta vez no, pero se advierte que de volver a usar la mañanera para estar incidiendo en la vida política, calificando o descalificando actores políticos, pues sí se va a hacer merecedor a un pronunciamiento de la autoridad del presidente, porque debe estar totalmente fuera de la elección. ¿Quiénes deben estar en el centro de la elección? Pues los que legítimamente contienden: candidatos, partidos, coaliciones, candidatos independientes, la ciudadanía, los medios, pero los gobernantes tienen que mantenerse al margen. Es muy claro el marco legal. Eso se exigía desde la oposición, cuando se era oposición a mucha gente que hoy está en el gobierno, que no interfiera el presidente del gobierno, y era un reclamo legítimo, así está en la norma. Pues ahora que ellos están en el gobierno, pues yo creo que deben de ser congruentes con lo que exigían siendo oposición. Hay que recordar qué fue la intervención de Fox en la elección del 2006, digamos, por lo menos la verbal. Eran estos comentarios que hizo una y otra vez de si va bien, no hay que cambiar de caballo. Que no hay que cambiar de caballo a la mitad. Me estoy acordando de esa, pues porque era muy folclórica, ¿no? Pero básicamente eran declaraciones que ofendieron olvidémonos de eso, que se consideraron por parte de la oposición como una intervención del presidente, y que después, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció sobre este tema, recuerdo muy bien que se dijo que esa había sido la intervención más notable, digamos, y reprobable que había ocurrido en el 2006 por parte del presidente Vicente Fox. Entonces, finalmente, cuando se escucha al presidente decir que va a estar pendiente, nada más lo inquietante es, efectivamente, dado que tiene esa tribuna cotidiana, es si se va a utilizar como parte de la disputa política y de las elecciones del año que viene. Así es, incluso la propia legislación electoral dicen que las campañas de comunicación de los gobiernos deben cesar durante ya cuando empiezan las campañas electorales,
y el presidente pues ha reconocido que esta es una plataforma de comunicación social a tal grado que incluso renunció a los spots que le correspondían al Ejecutivo como parte de los tiempos fiscales, dentro de los tiempos oficiales, porque ya tiene la mañanera, es decir, es el espacio institucional reconocido por la propia presidencia y de ninguna manera se puede utilizar para dar opiniones a favor o en contra de algún actor político. Ya es el presidente de todos, las campañas tienen que estar en otro lado, las campañas tienen que estar fuera del Palacio Nacional. Y bueno, nada más comentar algo que dijo el presidente, y creo que ahí sí creo que es, digamos, una crítica que existe en la sociedad respecto a las elecciones, y es, pues evidentemente hemos sido testigos en elecciones pasadas de muchísimas violaciones, de compra de votos y demás, y que no fueron castigadas, y eso también tiene que ver con que los partidos nunca les han dado a ustedes como que los instrumentos para hacerlo, digamos, o por qué esa percepción que tenemos todos de ver cantidades de dinero increíbles. Bueno, la campaña del Estado de México, que fue con unas cantidades de dinero increíbles, y en realidad pues pasaba y se salía con la suya quien lo hacía. Pues mira, en esa campaña el INE encontró cientos de millones de pesos que los partidos no habían declarado y sancionó. Ahora, como se dijo, dado que no se anula la elección, porque en el Estado de México además habían puesto unos topes las autoridades locales con base en la ley local, topes de gasto altísimos, pues no se llegaba. Pues bueno, como no se anula, entonces es culpa del INE. Y se dejó de poner el ojo en los que habían gastado de más, sin decir de dónde habían sacado ese dinero, que es lo que a mí más me preocupa. Cuando nosotros encontramos gasto, es que hubo un ingreso a las campañas, un ingreso no declarado, por lo tanto ilegal, pero en aquella campaña, digamos, más contra la autoridad que encontró cientos de millones de pesos que contra los responsables de haberlos gastado y obtenido de manera ilegal, pues ahí la cosa se diluye un poco. Ahora, las cosas de compra y coacción del voto, yo creo que los resultados electorales nos están demostrando donde alrededor de 2/3 partes de los resultados electorales favorecen a las oposiciones a nivel municipal, a nivel de las gubernaturas, e incluso pues llevamos 3 alternancias en 4 elecciones en la presidencia, demuestra que la gente votando en libertad y en secreto es lo que está definiendo nuestras elecciones. Pero esos casos contados, pues nosotros no somos quien persigue los delitos, es un delito la compra y coacción del voto, es la Fiscalía Electoral. Ahora hay un fiscal que pues propuso el presidente de la República, que es una persona que en su momento fue consejero ciudadano del INE, don José Agustín Ortiz Pinchetti, y ahí tienen ellos, pues para cualquier conducta irregular, perseguirla y sancionarla. Es decir, incluso la gente que está a cargo de esto es cercana al presidente de la República. Él no tiene, por decirlo coloquialmente, pues vela en este entierro. Hay instituciones y esas tienen que hacer su papel. Te agradezco muchísimo, Ciro. Un gusto saludarte, como siempre. Gracias. Gracias a ti, Denis. Buenas tardes. Gracias.